Bueno, nuevamente reitero, buen día para todos. Qué rico tenerlos nuevamente en nuestra asignatura. Hemos llegado hasta ahora, tenemos 14 personas. Me imagino que en el transcurso de la clase, el desarrollo de la clase, se irán conectando algunos más. ¿Algún comentario que doy de la clase del día lunes? ¿Alguien que quiere, después de haber revisado la plataforma, después de haber ojeado de pronto algunos de los elementos, tiene alguna pregunta? Bueno, o están dormiditos todavía, o todo está claro, o no quieren participar. Una de ellas. Bueno, continuemos. Voy a compartir pantalla. Habíamos quedado en esta diapositiva, que es la forma de evaluación. Entonces, habíamos dicho que teníamos tres cortes. El primer corte tenía un valor de 35%, que se desarrolla en la octava semana. Y para ello, cada semana nosotros vamos a tener unas actividades asincrónicas que van a ser realizadas el día miércoles, generalmente de 7 a 9 de la mañana. O sea, en esta asignatura no tienen que sacrificar ningún tiempo para hacer las actividades asincrónicas adicionales a las horas que nosotros tenemos. Pues, los días lunes de 8 a 9 damos la clase teórica o la clase sincrónica, que pues obviamente traeremos cada semana una temática, y el día miércoles, el día lunes se deja una actividad sincrónica, la cual ustedes tienen que realizarla el día miércoles en este horario, para que pues obviamente puedan subirla a la plataforma y se pueda hacer calificable. Entonces uno ve que a lo largo de estas 8 semanas vamos a tener 8 actividades, y lo que hacemos es que en la octava semana recogemos todas las actividades, las organizamos y presentamos una propuesta, digamos, ya organizada, estructurada y manejada. ¿De acuerdo? Espere que creo que está sonando de pronto, alguien quiere que le permita el ingreso. Eh, entonces, digamos, esa actividad, esa parcial, o que tiene un valor del 15%, o ese trabajo, pues obviamente es la recopilación, el trabajo que nosotros a lo largo de las distintas actividades que hemos desarrollado en las 8 semanas se realiza. El segundo corte igualmente es en la semana 12, o sea, entre el primero y el segundo son 4 semanas, hay otra serie de actividades, y se hace igualmente ya la presentación no de una propuesta, sino de un proyecto. Y para la tercera, el tercer corte, que es el 30%, se hace 4 semanas después, para la 16ª semana. E igualmente hay unas actividades, ya hay la presentación ya del proyecto desarrollado y evaluado. ¿Sí? Y esto nos va a permitir de alguna forma, pues obviamente, entender y comprender la situación de un problema, y a partir de allí poder construir una solución a un problema propuesto o planteado. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Señor. Ok. Señor. Recordemos que yo pregunto es para saber que estamos conectados, ¿sí? Y podemos realizar, digamos, pues, saber que están poniendo cuidado. Bueno, arranquemos. Hay unas maneras de pensar que es fundamental evidenciarlo, y esto, digamos, se puede mostrar a lo largo de la vida. Todos a lo largo de la vida tenemos, digamos, 4 o muchas más maneras de pensar. La primera es un pensamiento creativo e innovador, que es aquella que nos permite, digamos, construir capacidades para generar ideas originales que permitan de alguna forma generar un valor actual o agregado, para poder interpretar situaciones que en la vida se dan. Un ejemplo simple de creatividad es lo que puede suceder en un momento dado. Vamos a suponer que se nos cayó el internet. Entonces, ¿qué les surgiría a ustedes como una idea creativa para poder solucionar esa situación que están viviendo? Alguien que se le ocurra una idea.
Yujú. Nuevamente coloco el problema. Eh, se nos cayó el internet. ¿Qué, digamos, pensamiento creativo o innovador podría yo utilizar para poder tener acceso a la clase, a la clase que estoy teniendo? ¿A alguien se le ocurre algo? Pues si digamos un compañero o compañera vive cerca de aquí o alguna persona que uno conozca que en la casa tengan internet, uno podría ir hasta allá a ver la clase o pues no sé qué más. A ver, ¿qué otra? Esta es una alternativa. Qué otra situación creativa o de innovación podríamos tener? Compartir los Videollamada datos del también. celular. Compartir datos de celular. Puede ser una segunda, digamos, que se nos cayó, entonces el celular no, con datos puedo conectarme. ¿Qué otra, digamos, pensamiento creativo puede surgir? Algunas plataformas permiten llamadas o sí, ujú, entonces Okay. con llamadas. A través de una llamada uno puede dejar abierta eso y escuchar la clase. Correcto. Sí, es que, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la vida? En la vida lo que uno evidencia normalmente es que todas las situaciones, nuestra mente tiene la capacidad de crear una o idear una respuesta a un problema dado, a un interrogante planteado. Lo que nosotros vemos sin darnos cuenta es que nuestra mente está preparada siempre a resolver preguntas. Desde niños nosotros veíamos, por ejemplo, ese meme que ven un bebé ve las clavijas o los enchufes y él quiere mirar a través de las rendijas de esos enchufes. ¿Por qué? Porque él asocia una imagen del televisor de pronto con ello y cree que en las rendijas están las imágenes. Entonces, ¿eso qué es? Es sencillamente dar una respuesta a una pregunta, a una inquietud, a un problema, a una situación que normalmente se vive. A lo largo de la vida, nosotros como seres pensantes siempre estamos dando respuesta a preguntas, a inquietudes, a situaciones, a problemas de alguna forma, y a eso es lo que se le considera como el pensamiento. Entonces, lo decía, digamos, en esta primera forma de ver las cosas de manera creativa o innovadora. Entonces, uno puede imaginarse cosas e innovar dentro de alguna forma ese tipo de cosas. Otros podrían de manera creativa pensar no sé, en generar de pronto, captar del ciberespacio la señal de alguna forma. Entonces, empezar un poco a crear y ahí empiezan uno a surgir pensamientos que conllevan a que a tener ideas creativas que pueda uno emprender y a partir de ese emprendimiento poder construir cosas nuevas e innovadoras. Hay un segundo forma de pensar que es el pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico está dado en esa capacidad de interpretar, analizar, evaluar y hacer referencia a situaciones que uno está viviendo. Entonces, hoy por hoy, lo que uno hace en la vida es eso, es ser un poco crítico de muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo traigo a colación, ¿qué opinan ustedes con respecto a lo que pasó en los Estados Unidos antes de la posesión de Biden con respecto a la toma digamos, del Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué pensarían ustedes? Que alguien que quiera expresar. Pero, ¿qué pensaríamos sobre qué? O sea, Sobre las situaciones de eso, de que la gente haya tomado el Congreso y se haya entrado y haya roto eso. Entonces, digamos que, ¿qué crees tú? ¿Tú estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Crees que el presidente Trump fue el que incitó eso o la gente naturalmente lo hizo? ¿Qué piensas tú al respecto? eh, sí, o sea, precisamente eso era lo que iba a decir. Yo no estoy de acuerdo con eso porque todo se desató con un tuit del expresidente. Entonces, o sea, no es algo que la gente en condiciones normales hubiera hecho, sino que es algo que hicieron por iniciativa de otra persona. Mm. Entonces, pues no me parece. Y sobre todo, pues las condiciones en las que estaban, que el señor no tenía argumentos sólidos, pues mucho menos, o sea, no tiene,
no tiene un fundamento eso. Pues si hubiera sido el pueblo, si hubiera estado de acuerdo y pues si hubiera sido eh, bien, pero pues fue bajo otras influencias. Ok. Ahí tú lo que hiciste fue eso, una interpretación de lo que viste, o sea, una percepción, hiciste un análisis, evaluó y estás lanzando un juicio propio. Ese es un pensamiento crítico. Pero ¿qué sucedería? Pongámonos en la situación de una de las personas que hizo el acto. Vamos a colocarnos, yo no sé si recuerdan a ese señor que tenía como un casco, como unos cachos. Eh, eh, Pensemos en que somos esa, o sea, tratemos de ponernos en la posición de eso. ¿Qué pensaría esa persona con respecto a la situación? Alguien que se le ocurra, digamos, ¿qué pensaría esa persona para haber hecho eso? Pues él pensaría que estaba orando bien porque le estaban robando las elecciones y que era lo correcto. Correcto. Si te das cuenta que en muchos de los casos los pensamientos críticos están basados en las percepciones, las circunstancias y las situaciones que cada cual está viviendo. Y eso es lo que conlleva que en muchos de los casos esos pensamientos críticos conlleven, digamos, confrontaciones, conlleven situaciones que muchas veces, si le sacamos el punto de vista positivo, pueden ser creativas, pero si le pasamos, colocamos el punto de vista negativo, pueden ser situaciones negativas como la que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos. Que se tomaron de alguna forma, de pronto, si uno hace un análisis más a fondo, se dejaron llevar por el impulso, se dejaron incitar por la calentura del momento, o sea, hubo algunos elementos que conllevaron a eso, que cuando uno valora y ya, digamos, con cabeza fría, genera, digamos, un análisis o una interpretación de eso, podía decir, yo estaba de acuerdo, pero esa no era la forma de hacerlo. Y esa forma de hacerlo, digamos, de haberlo hecho, es una forma que puede ser repudiada por mucha gente. ¿Por qué? Porque son vías de hecho, vías que en lugar de construir están generando destrucción. Entonces, digamos, ahí juega un papel fundamental en ese pensamiento crítico. Pero ¿qué es lo que, digamos, quiero traer a colación? Es que el pensamiento crítico está en todo momento en nuestra mente. Nosotros, que lo que sucede es que no lo expresamos, pero en todo momento estamos de acuerdo o en desacuerdo en las situaciones que vemos. Yo puedo ver, por ejemplo, que está pasando una situación en el megabús. Vamos a poner el caso de una persona que está haciendo cosquilleo, o sea, sacándole las cosas a una persona, yo lo estoy viendo y automáticamente yo sé que eso está mal, que en muchos de los casos basado en eso puedo actuar o puedo dejar de actuar, o sea, sin darme cuenta, yo estoy viendo las situaciones y automáticamente nos viene y nos surge un pensamiento que es crítico en el sentido de hacer un análisis, generar una evaluación, hacer una interpretación y responder en muchos de los casos a eso. O sea, en nuestra mente está preparada a ese pensamiento crítico. Lo que nuevamente reitero es que en la mayoría de los casos no hacemos uso de él, no expresamos situaciones y no lo expresamos porque a veces no tenemos elementos para fundamentar esa respuesta. Entonces, un poco lo que tenemos que a veces empezar a construir es esa fundamentación, que es lo que le va a permitir en la práctica tomar una posición para poder ser crítico y con base en esa forma de ver las cosas, empezar a construir modelos que en muchos de los casos son patrones sociales que conllevan de alguna forma a arrojar unos resultados significativos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bueno, vamos a la tercera, la resolución de problemas. Es, digamos, la capacidad de planear y analizar situaciones o problemas que vivimos y que de alguna forma queremos solucionar. Y eso está dado en la vida cotidiana. Voy a poner un ejemplo simple, y creo que no sería la hora, pero pues coloquémoslo. Yo me levanté a las 6 de la mañana y quise hacer unos huevos fritos, a fritar un huevo, y da la casualidad de que abro la alacena y no encuentro aceite. Tengo que solucionar el problema de querer comer mi huevo sin tener aceite para fritarlo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que puedo resolver ese problema? Con mantequilla. Bueno, si no hay mantequilla, no hay nada de eso, ¿cómo lo podríamos solucionar? Con un sartén antiadherente. Sí, puede ser.
que en muchos de los casos, ¿qué se hace? Se echa un poquito de agua y se coloca el huevo, ¿sí? Entonces, el agua es utilizado como elemento que le permite, digamos, cada vez que calienta, hacer la cocción. Entonces, lo que yo evidencio claramente es eso, es que nuestro pensamiento tiene formas de pensar tan elevadas, tan claras, tan prácticas, que nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque son inmediatas. Usted piensa y automáticamente da una respuesta, pero no se da cuenta de que en su mente generó todo un proceso que le dio respuesta a muchas de esas situaciones en que cotidianamente uno está viviendo, ¿sí? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. La otra forma de pensar es aprender haciendo, que es lo que nosotros a lo largo de la vida lo hemos hecho en todo momento. Nosotros vemos las cosas y las observamos, una vez observadas intentamos hacerlas y cada vez que lo intento voy mejorando esa situación. ¿Y qué es lo que conllevo? A que conllevo a que, sin darme cuenta, aprendí a hacer algo. Entonces yo lo que busco es conocer esa capacidad de organizar y autorregular de manera propia ese aprendizaje. Entonces voy a poner un ejemplo simple que, que, que viene en colación. Nosotros, ¿cómo aprendimos a caminar? Pues sencillamente lo que hacíamos es que primero intentamos pararnos. Al pararnos lo que hicimos fue, nos caímos muchas veces, pero llegamos a un momento en que asumimos ese riesgo y nos pudimos parar. Y poco a poco quisimos intentar dar un paso, también nos caímos, pero fuimos practicando y sin darnos cuenta logramos obtener el equilibrio. ¿Para qué? Para poder dar los pasos y hoy por hoy nosotros caminamos sin darnos cuenta. Es algo natural, algo que no necesita, digamos, generar procesos de pensamiento para decir, mueva este músculo, haga esto, doble la rodilla, genere la punta. No, no, eso no lo hacemos. Sabemos que fisiológicamente el funcionamiento de nuestro organismo genera todas unas tracciones físicas y químicas alrededor del organismo para que se pueda dar, pero eso no lo pensamos, se hace naturalmente porque nosotros lo aprendimos sin darnos cuenta y sabemos que eso responde. O sea, nosotros sin darnos cuenta lo que decimos es, me tengo que levantar, voy a ir al baño y automáticamente uno empieza a caminar, no está pensando en que eso se da, sino sin darse cuenta ya el organismo, digamos, se apropió de esa situación, organizó, reguló absolutamente todo y lo hace de manera natural. Entonces, traigo a colación esas maneras de pensar que sin darnos cuenta a lo largo de la vida nosotros las estamos manejando permanentemente. Lo que sucede es que no nos damos cuenta. O sea que el pensamiento es algo que es un ejercicio permanente y natural de todo ser humano y que de alguna forma nosotros lo hacemos, pero no nos damos cuenta que estamos pensando. Entonces, de ahí la importancia de tener a colación esas maneras de pensar, esas maneras de ver las cosas, que son nada menos que ese bagaje, digamos, esa cantidad de elementos que nosotros hoy los tenemos, que nos hemos apropiado de ellos y que de alguna forma manifestamos bajo las circunstancias la respuesta a ello. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Señor. Sí. Okay. Bueno, sigamos. Hay unas herramientas para trabajar, que son lo que en términos prácticos, una herramienta es una ayuda, ¿sí? Que de alguna forma me sirve para que esos pensamientos se puedan, digamos, hacer realidad. Esas herramientas, en este caso traigo dos a colación, pueden ser muchas más, pero traigo dos a colación. La primera es apropiarnos de las tecnologías en muchos de los casos digitales, lo que hoy estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hoy evidenciamos? Bajo las circunstancias que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros hicimos fue eso, una apropiación de esas tecnologías digitales que nos permitieron de alguna forma explorar y crear, comunicar, para podernos comunicar y producir elementos que nos permitieran en algunas formas poder hacer las clases, poder intercomunicarnos, poder reunirnos. O sea, sin darnos cuenta, hoy la situación que vivimos, la apropiación de las tecnologías digitales nos han dado una gran ayuda que de alguna forma pues, nos han permitido seguir avanzando en el desarrollo del mundo entero. Y lo curioso de todo esto es que sin proponernos
lo que evidenciamos es que avanzamos alrededor de 15 años en lo que son las tecnologías digitales, ¿sí? O sea, un problema que fue la pandemia, hoy permitió que 15 años, o sea, lo que hoy estamos viviendo, se esperaba más o menos en el 2035, 2030, ¿sí? En virtud a ello. Pero hoy ya lo tenemos, o sea, ya por ejemplo, trabajamos desde casa, nos comunicamos virtualmente, yo puedo acceder a cursos en cualquier parte del planeta gratuitos, puedo generar niveles de compras, o sea, muchos elementos fueron transformados en virtud a qué? A la utilización de esas herramientas para poder trabajar. Y un poco lo traigo a colación y quise colocarlo ahí como una herramienta por una sencilla razón, porque ustedes son ingenieros o van a ser ingenieros de sistemas y computación que tienen mucho que aportar en ese concepto de tecnologías digitales, ¿sí? Porque la idea es que ustedes puedan idear cosas, crear cosas, innovar cosas que permitan dar respuesta a inquietudes, a soluciones, a problemas. Entonces, uno lo que evidencia claramente es que uno puede estar mirando algo y puede evidenciar tres situaciones. Una que no funciona, dos que está funcionando, tres, o tres que puede mejorarse. Entonces, esas situaciones puede permitirle, de acuerdo a la observación que uno tiene, empezar a generar cosas. Y como ingenieros de sistemas, la idea es que ustedes empiecen a ver esas situaciones y empiecen a construir soluciones a muchas de esas situaciones. Entonces, de ahí la importancia de utilizar herramientas que conlleven a qué? A la solución de situaciones. La otra herramienta que normalmente sí se utiliza y se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad es el manejo de la información, ¿sí? Porque ese manejo de la información, esa capacidad de poder, de tener de manera eficiente, eficaz y efectiva la información es lo que nos ha permitido de alguna forma poder tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, de una forma simple, vamos a suponer que yo tengo 100 pesos y quiero colocarlos en una entidad bancaria. Entonces, yo miro bajo las circunstancias de los intereses fijos mensuales, cuánto me da para poder mirarlo. Entonces, yo genero un análisis de esa información para poder tomar decisiones. ¿Sí? Y eso es lo que sin darnos cuenta nuestra mente hace. Nuestra mente actúa, o sea, es práctico. Yo me acerco a coger una olleta o un recipiente de la estufa y lo cojo y estoy viendo automáticamente qué es lo que hace. Pues esa información que me llegó a la mente, que es que ese recipiente está caliente, pues hace que automáticamente los músculos de la mano se abran para soltarlo, eso, porque me estoy quemando. O sea, sin darnos cuenta, el manejo de la información hace que haya una respuesta a esa situación. De hecho, ese manejo de esa información genera una reacción causa-efecto. ¿Sí? Algo que está causando algo, de acuerdo a la información, genera un efecto, que es la forma de dar una respuesta. O sea que sin darnos cuenta, es permanentemente nosotros en nuestro trabajo diario, cotidiano, en la vida personal, utilizamos herramientas y esas herramientas son las que nos permiten de alguna forma desarrollar el pensamiento, nos permiten de alguna forma poder, digamos, hacer que las personas perciban situaciones y con base en ello se pueda dar respuestas. Desde ahí la importancia de entender claramente que hoy por hoy nosotros tenemos que utilizar herramientas y herramientas que conlleven a que se evidencien las situaciones que estamos pasando. ¿Para qué? Para que, digamos, haya una reacción al respecto. Y en el manejo de la información es fundamental, porque en muchos de los casos uno no habla, no comunica, y al no comunicar, pues obviamente uno desconoce qué es lo que está pasando. Y en otros de los casos es que no sabemos comunicar, o sea, no es lo que se diga, sino cómo se diga, y eso conlleva a qué? A que en muchos de los casos haya una mala interpretación. O sea, esto nos permite evidenciar que las herramientas también tienen una forma de uso y esos usos de esas herramientas apropiadas es lo que lleva un éxito en, digamos, en la tarea o en la labor o en el trabajo que nosotros tenemos que realizar. ¿Están de acuerdo o hay alguna pregunta al respecto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están de acuerdo? ¿Aló? Pues sí, señor. Ah, bueno, es que si no me responden yo lo que pienso es que estoy desconectado.
Bueno, hay maneras de trabajar. Una es la comunicación. O sea, lo que yo evidencio claramente es que existe un conocimiento en el lenguaje que permite desarrollar esas habilidades que cada uno de nosotros tenemos en situaciones predeterminadas. Entonces, por ejemplo, ahorita mi esposo me puede decir a mí, hágame un favor y lave la loza. Entonces, me está generando una actividad a través de la comunicación, o sea, me está comunicando bajo el lenguaje que yo realice una actividad. Y ella lo hace, ¿por qué? Porque considera que yo tengo la habilidad para hacerlo, puedo realizarlo. Y la comunicación está dada, pero debe existir una unidad de criterios y elementos para que esa comunicación se dé. Yo puedo decir, y ustedes me van a decir, ¿qué dijo ese man? ¿Sí? La comunicación tiene que dar bajo un lenguaje que sea entendible, que sea claro. Porque si yo digo, nadie me va a entender nada. Y pues obviamente no hay una manera de comunicarnos, y si no hay manera de comunicarnos, pues no sé qué es lo que la persona está diciendo. Entonces, ahí, por ejemplo, empieza uno a darse cuenta de la barrera de los idiomas. El idioma es fundamental en el sentido de que, de poder evidenciar claramente qué es lo que yo quiero decir, ¿para qué? Para comunicar y poder desarrollar esa situación o poder que se haga situaciones que se plantean o resolver situaciones. Entonces, de ahí que en términos prácticos la comunicación juega un papel fundamental. Y ya lo decíamos anteriormente cuando hablaba de la información. La comunicación es vital ¿para qué? Para no prestarse a equivocaciones y errores. ¿Sí? Debe ser lo más pragmático posible, o sea, práctica, que sea entendible, que sea clara, transparente. Y eso es lo que a veces nosotros no tenemos, no sabemos comunicar, y al no saber comunicar, pues muchas veces se cometen errores. Eso es muy común en la educación, es muy común en el trabajo y es muy común en la vida cotidiana. Uno puede decir algo, entonces yo le digo, arregle la casa, y el concepto de arreglar la casa puede ser interpretado de mil maneras de acuerdo a la forma de ver las cosas. Entonces, si yo quiero algo, debo ser lo más concreto y claro posible para que la persona lo entienda y pueda realizarlo. Desde ahí que la comunicación juegue digamos, juega un papel fundamental es en la manera de trabajar o la manera de generar cosas. Y eso es algo que normalmente nosotros desafortunadamente no sabemos hacer. A veces no sabemos comunicar. Y eso es lo que genera interpretaciones, genera errores. Eso no es muy común cuando uno ha trabajado en organizaciones que se daba un mensaje o una orden y la persona hace otra. Y cuando llegan a uno con la actividad hecha, uno dice, esto no era lo que yo pedía. Entonces, ¿es por qué? Porque desafortunadamente no hay una comunicación clara, expedita, comprensible que le permita a la otra persona entender. ¿Sí? Y es muy común también dado en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que a lo largo de la vida nosotros hemos tenido. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, uno pide una definición, uno dice, defíname puerta. Y cuando uno va a definir puerta, dice, la puerta es una herramienta que está a la entrada de algo, ¿sí? Y es de color morado, o es de color café, o es de color blanco, es hecha de hierro, y está dando características que pueden conllevar a interpretar eso, pero sencillamente no ha dado una definición, porque la pregunta es clara, defíname qué es una puerta. Desde ahí la importancia de que en la comunicación exista una gran opción de poder hacer que la gente entienda o que definitivamente se pierda el esfuerzo de construir cosas. Entonces, es importante también que lo tengamos en cuenta. La otra es la colaboración, ¿sí? Desafortunadamente en muchos de los casos, digamos, a veces se pierde ese grado de colaboración. Y se pierde, ¿por qué? Porque no hay una forma efectiva de trabajo. Y a veces uno, por ejemplo, ¿qué es lo que uno ve en las organizaciones cuando uno entra? Hay unos manuales de procesos y procedimientos. Entendido los procesos como esas grandes actividades que se manejan al interior de una organización, voy a poner un ejemplo de un proceso, el proceso administrativo. Entonces, ¿qué es el proceso administrativo? Son todas las actividades que se realizan ¿para qué? Para administrar una organización o una empresa. Y cada una de esas actividades que tienen ese proceso,
pues obviamente tiene un procedimiento y el procedimiento es la forma como se hace las cosas. Y dentro de esas formas lo que uno hace y lo que hacen los ingenieros, llamémoslos industriales, es eso, es generar correlaciones que permitan que una actividad que se haga arroje un producto y ese producto entre a otra actividad y genere las actividades en cadena. ¿Para qué? Para que el proceso se efectúe de manera eficiente, eficaz y efectiva. Entonces, de ahí es que juega un papel fundamental todo el concepto de la colaboración, porque de alguna forma los trabajos están íntimamente relacionados para poder cumplir con las obligaciones. Y eso es algo que desafortunadamente a veces no se da, porque uno cuando arma, por ejemplo, grupos de trabajo, uno supone que todos van a colaborar, pero esa suposición es algo que es una incertidumbre, porque no sabemos si la persona que está quiere cumplir, si es responsable, no es dado. Y ahí es donde en muchos de los casos se da, digamos, esas estructuras o esas el trabajar de manera colaborativa. Es más, en la vida académica uno observa eso. Los alumnos a veces le dicen, no, profesor, sabe que yo presento mi trabajo solo porque mi compañero o mi compañera no me colaboró y yo no voy a hacer, yo no voy a compartir, yo no voy a que esa persona saque eso. O la otra cosa, uno lo lleva a cuesta y lo que hace uno es que uno como profesor se da cuenta y lo que le dice uno es, venga usted y me explica el trabajo y no lo sabe explicar. ¿Por qué? Porque no lo hizo. Y lo curioso es eso, que como es grupo, uno califica al grupo, obviamente generando, digamos, inconvenientes en la otra persona. Y ese tipo de colaboraciones son las que uno tiene que aprender a entender para que de manera efectiva las personas alcancen esos objetivos comunes que en la práctica deben permitir, pues obviamente, arrojar unos resultados significativos. Entonces, son como maneras de trabajar donde traigo a colación dos, comunicación y colaboración, pero pueden existir muchas más. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Maneras de vivir, me equivoqué, en el mundo. Pues lo primero es que uno tiene que entender que existen dos roles que uno juega en la vida. Uno es la vida personal y otro es la vida profesional, o la vida, digamos, como responsable ya de un trabajo, de una actividad. Y eso sin darse cuenta tiene una gran visión. Es que hay uno sin darse cuenta planea y fija unas metas que de alguna forma le van a permitir desarrollar esas capacidades que uno tiene. Entonces uno a lo largo de la vida, basado en esos, llamémoslos, modelos culturales y patrones sociales, uno tiene unas aspiraciones dadas en los dos sentidos, en la vida como persona y en la vida como carrera. Entonces muchos visualizan digamos, lo que muchos, digamos, han escrito desde niños, son, digamos, la visión de vida que uno tiene, o sea, la visión hacia el futuro como persona y como profesional. Pero curiosamente, tanto los patrones culturales como los modelos sociales han ido transformando muchas de esas cosas. Si uno observa, hace 100 años las personas o los jóvenes como ustedes tenían una visión del mundo, tanto personal como profesional, totalmente distinta. ¿Distinta a qué? A las de hace 50 años, distinta de pronto a la que ustedes tienen. O sea, que uno vemos que a lo largo de las generaciones se han reevaluado muchos de esos elementos dados y han conllevado, digamos, digamos, llamémoslo, situaciones de vida o cada generación tenga una visión totalmente distinta de lo que es la vida y la vida profesional. Y eso está basado en las mismas circunstancias que a veces se da. Desde ahí la importancia de, digamos, de ver que esos dos elementos tenga que uno, sin darnos cuenta, tratar de planificarlos. Y una planificación lo que hace es, digamos, organizar ideas que permitan uno alcanzar un futuro. Si yo no tengo una meta, por lo menos clara, pues obviamente no sé ni para dónde voy. La idea un poco es tener esas metas claras como persona y como profesional. ¿Y eso qué me va a permitir? Sin darme cuenta, desarrollar capacidades. ¿Para qué? Para sortear situaciones que conlleven a qué? A generar esfuerzos y diálogos que conlleven a conseguir esa meta. Entonces, digamos, la manera de vivir, pues está asociada a eso,
a tener ideas claras que conlleven metas, en este caso como profesionales y como personas. Entonces yo que quise hace 30 o 40 años tener una familia y me propuse esa meta y conseguí una persona que fuera afín a mí, desarrollé eso, tuve hijos, entonces en la vida personal quise desarrollar lo que hoy tengo. Eh, eh, Bien o mal, pero lo quise y lo desarrollé. Igual sucedió como profesional, o sea, yo lo que hice como profesional fue que yo decidí tener una carrera, decidí estudiar unos posgrados, decidí entrar a enseñar, decidí mucha serie de cosas que conllevaron a que en mi vida profesional hoy tenga lo que tengo y esté haciendo lo que a mí me gusta. Entonces, yo lo que quiero ver es que la manera de vivir tiene que arrojar automáticamente una organización y una fijación de metas o de resultados a corto, mediano y largo plazo que conlleven, digamos, saber para dónde voy. Entonces, esa es una forma de ver la vida. Hay otra forma de ver la vida que es el concepto de la responsabilidad personal y social. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, uno está dado? A que, digamos, la responsabilidad de las personas conllevan un entorno social. Entonces, en muchos de los casos, sin darme cuenta, cualquier decisión que yo tome genera una reacción en el bienestar propio de la comunidad o en el bienestar propio de donde yo vivo. Voy a colocar un ejemplo. A mí se me da esta noche por sacar unas columnas, unos baffles a la calle y hacer una fiesta. Pues obviamente con toda seguridad esa responsabilidad personal o esa situación, esa decisión que yo he tomado desde el punto de vista personal va a generar un impacto social. Y eso sin darnos cuenta tenemos que entenderlo. O sea que toda actitud que nosotros hagamos como personas va a tener una repercusión personal y social. Y de ahí juega un papel fundamental que en muchos de los casos a veces se han perdido mucho de lo que es ese concepto de valores. Y esos valores es saber uno qué es bien, qué es bueno y qué es malo. Y eso está basado en los patrones y modelos sociales, pero en términos generales, sin darse cuenta, cuando uno ha vivido en una comunidad, en un entorno social, uno sabe qué es bueno y qué es malo. O sea, su corazón, su forma de pensar le permite evidenciar claramente qué es bueno y qué es malo, y a partir de allí tiene que tener ese principio de responsabilidad que conlleve que cualquier decisión que usted tome va a traer unas consecuencias, llámese positivas o negativas. La otra manera de ver la vida es esa relación de uno como persona a nivel, llamémoslo local, regional, nacional o global. Entonces, ¿qué es lo que en términos prácticos quiere decir con eso? Que yo juego un rol activo, reflexivo y constructivo con respecto al entorno donde yo vivo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en términos prácticos, tiro los residuos sólidos por la ventana, pues lo que estoy haciendo es generando un impacto social que está asociado a la actitud de que hablábamos anteriormente, pero sin darme cuenta, eso está generando un impacto en el entorno. Y si curiosamente uno empieza a mirar ese concepto de residuos sólidos, lo que uno observa es que cada casa genera una cantidad de residuos. Vamos a suponer, cada persona aproximadamente diariamente está generando un volumen cercano a 50 centímetros cúbicos que equivalen en peso, pongámosle a una libra, por dar un ejemplo. ¿Sí? Y si pensamos en cuántas personas hay en la casa y ponemos que son 5, entonces lo que estamos diciendo es que nuestra casa produce residuos sólidos 2,5 kilos. Y si sumamos eso al barrio, pues automáticamente sabemos que hay 100 casas, entonces esos 2,5 kilos son aproximadamente 250 kilos, que es un cuarto de tonelada. Entonces ya automáticamente empezamos a ver que los residuos son un impacto que está generando. Y eso a nivel local. La gran pregunta es, ¿dónde va a parar eso? Eso va a parar a un botadero o un relleno sanitario. Pero no solamente la de las 100 casas, sino la de toda una ciudad o toda una región. ¿Y eso qué genera? Un impacto. O sea, sin darme cuenta, mi forma de vida está conllevando un impacto
a nivel local, regional, nacional y global. Entonces, hoy por ahí lo que vemos es que no, se dice no utilicemos más plástico. ¿Por qué? Porque hoy hay un continente en el Pacífico entre Estados Unidos y Asia. ¿De qué? Y un continente igual a la India de plástico allí dado. Y es en virtud a que a todo el uso de plástico que se ha arrojado al Océano Pacífico, que las corrientes oceánicas han llevado a que en esa situación se vaya acumulando y hoy tengamos prácticamente un continente igual a la India de plástico. Entonces, eso es lo que conlleva las formas de vida, que sin darnos cuenta nosotros hemos generado o hemos ocasionado situaciones que conlleven unos impactos locales, regionales, nacionales y mundiales, y que vale la pena de alguna forma evidenciar esas formas de vida para poder entender, comprender y cambiar la actitud que nosotros debemos hacer. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Digamos, esos 4 elementos que yo quise traer a colación, lo que era la manera de pensar, las herramientas de trabajo, las maneras de trabajar y las formas de vida en el mundo que nosotros tenemos, son elementos que nos dan un contexto para poder arrancar nuestra asignatura. Era un poco introducirlos a que el pensamiento lógico tiene una visión que sin darnos cuenta nosotros la tenemos, que en algunos casos no se han desarrollado y que lo que tenemos que nosotros es buscar el desarrollo de ese pensamiento lógico. ¿Para qué? Para poderlo manifestar como personas y poderlo manifestar como profesionales. Y estas 4 primeras diapositivas nos arrojan de alguna forma esa visión de ver las cosas, de poder visualizar esos pensamientos, esas herramientas, esas formas digamos, de hacer las cosas y esa manera de vivir. Son fundamentales para que nosotros las tengamos en cuenta y de alguna forma las reflexionemos y miremos cómo sacarle el máximo provecho. ¿Para qué? Para poder vivir de una mejor forma. Estas palabras me gustan mucho porque las dijo hace más de un siglo Albert Einstein y me pareció bien importante al arrancar la asignatura traerlas a colación. Y Albert Einstein hace más de un siglo decía que la educación debe tener como uno de sus fines que los jóvenes al terminar llamémosla una carrera técnica, tecnológica o profesional, salga con una personalidad armónica y no como aprendices de especialistas. ¿Qué es ese concepto de personalidad armónica? Es lo que comúnmente hoy denominamos una personalidad integral, o sea, que integre la vida personal a la vida profesional. Y uno de los elementos fundamentales que juega ahí es el deseo, el gusto, el placer. O sea, en otras palabras, ser feliz con lo que yo hago. ¿Sí? Uno lo que ve, yo tengo 4 hijos, y lo que observa uno en cada uno de ellos es que a veces no encontramos la felicidad por múltiples razones. En muchos de los casos, porque le echamos la culpa a todo y creemos que pues obviamente las situaciones en que vivimos pues es la que me ha traído ese descontento. Pero lo que yo les quiero traer a colación es la experiencia personal. Así uno, sin darse cuenta, diariamente puede tener situaciones en las cuales uno tiene que tomar decisiones y esas decisiones son las que llevan que haya la felicidad. O sea, en otras palabras, bajo circunstancias adversas, uno tiene un proceso de aprendizaje que de alguna forma tiene que conllevarlo a que uno sea feliz. Voy a poner un ejemplo simple para que lo entiendan. Yo me acuerdo que cuando era yo niño, antes de que mi padre muriera, mi padre murió a los 9 años, pero yo tenía tal vez por ahí 4 o 5 años, y veía que mis hermanos mayores podían o sabían nadar. Entonces, en ese entonces no habían como hoy tantas piscinas, sino le tocaba a uno bañarse en un río. Y yo me acuerdo que él nos llevaba a un río donde en alguna parte de la honda y mis hermanos mayores se metían y nadaban. Y yo le decía y fregaba a mi papá diciéndole que yo quería aprender a nadar, que yo quería aprender a nadar. Y un día yo creo que lo aburrí tanto que me subió a una piedra y me dijo, ¿tú quieres aprender a nadar? Y yo le dije, sí, yo quiero. Y me tiró. Entonces cuando yo caí al agua,
Yo no entendía la situación. De hecho, yo estoy seguro de que si yo hubiese aclarado ese pensamiento, diría, mi papá, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que está haciendo? Mire lo que está haciendo. Pero curiosamente, digamos, la situación en la cual yo estaba viviendo que conllevó a que de alguna forma yo saliera. Y yo me acuerdo que yo salí y lo primero que hice fue salir atacado llorando y a decirle a mi mamá que mi papá me había ahogado. Entonces me acuerdo que él me decía, ¿usted se ahogó? Y dijo, sí, usted me ahogó. Y yo le decía, ¿y entonces por qué está aquí? Me decía él. Entonces, digamos, ¿qué fue lo que yo aprendí? Pues claro, cuando analizo eso me doy cuenta de que si yo salí, ¿qué quiere decir? Que sin darme cuenta aprendí a nadar. Y eso que me conllevó a volverme a meter al agua y empezar a generar el proceso de nadar. Y esa situación sin darme cuenta es eso, esa integralidad que en muchos de los casos se quiere dar, de buscar la forma de sacar adelante un proceso, de entender, y algo que puede ser, digamos, negativo se puede convertir en positivo y sacar el máximo provecho. Entonces, esa es la primera parte de lo que Albert Einstein decía, de buscar que al terminar un aprendizaje los jóvenes tengan una personalidad armónica, que tengan armonía como de entre ser personas y ser profesionales y buscar el disfrute, la satisfacción de ello. Esto es válido inclusive para la educación técnica, o sea, para los primeros niveles de educación. El desarrollo de las habilidades para pensar y juzgar autónomamente debe ser la prioridad. Y ahí juega un papel fundamental ese concepto que yo decía. Son esas habilidades para pensar y juzgar. Es curioso ver que hoy los medios de comunicación o las personas a través de las redes sociales marcan la forma de pensar y de juzgar de mucha gente. Entonces, uno ve mensajes que no están corroborados, que no son válidos, que no son verídicos y que la gente los da por hechos. Y al darlos por hecho, sin darse cuenta, la gente se apropia de ellos y lanza juicios que en muchos de los casos, sin darnos cuenta, pueden ocasionar daños y pueden generar, digamos, situaciones adversas. Y aquí es donde juega un papel fundamental uno como profesional, porque cuando yo voy a llevar un ingeniero de sistemas a una organización, pues obviamente uno entiende que a esa persona que va a llevar tiene una forma de pensar y de juzgar que le permita a uno construir soluciones ¿a qué? Al problema que se tiene. Y ahí hago un paréntesis. Los que no sepan, la ingeniería es parte de la raíz de un concepto fundamental que es el ingenio. Cuando yo soy ingeniero, ¿qué quiere decir? Me están diciendo que yo soy ingenioso, o sea, que tengo ingenio, tengo creatividad, tengo imaginación, soluciono problemas. O sea, que mi nombre profesional, que es ingeniero, quiere decir que usted permanentemente va a solucionar problemas. En un rol, ¿cuál es el rol? En los sistemas de la computación. Entonces, esto es lo que en términos prácticos me tiene que empezar a permitir que yo construya habilidades para pensar y juzgar autónomamente como ingeniero dentro de ese contexto, llamémoslo de integralidad. Entonces, Albert Einstein planteaba eso hace 100 años como un principio fundamental de lo que debe ser la educación. Además, es esencial que los jóvenes adquieran una comprensión y un sentimiento vivo de los valores. Y esto es fundamental hoy por hoy, porque en muchos de los casos lo que vemos nosotros es que estamos viviendo en un mundo de antivalores, o sea, que ya no existen valores, ya no hay un respeto, ya no hay muchos elementos dados, y eso que conlleva a que la anarquía, pues obviamente se esté tomando absolutamente todo. Esto no estoy diciendo de que yo sea hacia tal tendencia o hacia tal otra, sino que ustedes deben aprender a pensar, a juzgar autónomamente y tomar decisiones, pero empezar a evidenciar claramente que existen unos valores claros que debemos incorporarlos. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. De lo contrario, con su conocimiento especializado, se parecerá más a un perro amaestrado que a una persona armónicamente desarrollada. Entonces, es evidente que lo que decía Albert Einstein tenía muchos elementos de verdad. Estaba hablando de esa personalidad integral, estaba diciendo, oiga, construya formas de pensar y juzgar autónomamente sin dejarse influenciar, construya valores y sentimientos que conlleven a la comprensión para que sea una persona que libremente pueda llegar
y no lo que hoy vemos es que muchas personas, sin darnos cuenta, estamos siendo influenciadas y tomamos decisiones que pues obviamente a veces van a generar mayor daño que beneficio. Entonces, quería traer a colación esas palabras de Albert Einstein que siempre me han parecido bien interesante analizarlas y comprenderlas. Y esto es un poco lo que hace la lectura, de permitirle entrar a mundos, de permitirle ver cómo las personas ven el mundo y a partir de allí poder uno tener una visión clara y poder comprender de manera armónica muchos de los elementos para poder tener principios propios y esos principios conllevar a decisiones. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a definir qué es ese concepto del pensamiento lógico. Entonces, es la capacidad que posee el ser humano para entender todo aquello que nos rodea, las relaciones o diferencias que existen entre las acciones, los objetos o los hechos observables a través del análisis, la comparación, la abstracción y la imaginación. Y yo quiero que estas 4 palabras las tengan muy claras, que es un resultado de eso que es el pensamiento lógico. Entonces yo observo, o sea, cuando tengo la capacidad de observar, o sea, me dieron unos órganos de los sentidos, o sea, esos órganos de los sentidos es que aprendemos a sentir. Entonces, ¿qué es lo que hago? El primero es la observación a través de la vista, el segundo es lo auditivo a través de los oídos, el tercero es, digamos, el gusto a través de la lengua, o sea, nosotros sabemos, el cuarto es el tacto, o sea, yo con los dedos puedo sentir. Entonces, si yo llego y les paso a ustedes una tela, ¿sí? Y los toca, ustedes analizan, comparan, abstraen, imaginan y manifiestan. Entonces voy a poner un ejercicio siempre que lo podríamos hacer, o sea, nos tapamos los ojos y yo automáticamente les paso una tela que es, llamémosla, un encaje. Entonces, tiene formas y tiene estructuras. Entonces, muchos de ustedes generan un análisis, una asociación mental, generan de alguna forma unas comparaciones, hacen unas abstracciones y se imaginan qué es. Muchos pensarán que es una tela que tiene protuberancias y otras saldrán diciendo, esto es un encaje, ¿en virtud a qué? A que lo conocen. Si yo les coloco una lija, automáticamente pues eso me va a permitir que ese sentido del tacto haga un análisis, una comparación, una abstracción y una imaginación. Entonces, sin darme cuenta, eso es el pensamiento lógico, que le va a permitir que un órgano de sentido, que en este caso son los dedos al tener el tacto, me arrojen un resultado. Si lo comparo con el gusto, entonces yo les paso un tinto o un café sin azúcar y automáticamente ustedes me dicen eso es ácido, dulce, salado, eso es agrio. ¿Por qué? Porque tengo unas capacidades de generar un análisis, una compresión, una abstracción y una imaginación. Si yo emito unos ruidos o unos sonidos, automáticamente eso me permite hacer unos análisis, comparación, abstracción e imaginación y yo digo, eso es un búho o eso es un murciélago que está emitiendo aullidos para poderse orientar y poder, digamos, ir de un lugar a otro. Si yo les muestro cosas, automáticamente la visión me permite asociar colores, imágenes, formas que me permiten de una forma analizar, comprender, abstraer e imaginar algo y darle un nombre. Eso es un carro, por dar un ejemplo. Entonces, sin darme cuenta, el pensamiento lógico es esa capacidad que posee todo ser humano de poder interpretar lo que lo rodea o las relaciones o las diferentes acciones que se hacen a través de esos 4 elementos fundamentales: análisis, comparación, abstracción e imaginación. ¿Les queda claro que ese es el concepto de pensamiento lógico? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscamos? Desarrollarlo. Entonces, esta primera asignatura lo que busca es generar un desarrollo de ese pensamiento lógico, que de alguna forma ustedes aprendan a analizar situaciones, a compararlas, a abstraer y a imaginarse cosas para poderlas realizar. Y eso es lo que en la práctica vamos a tratar de hacer, aprender haciendo, como lo decíamos, que era una forma de trabajo, para que ustedes puedan desarrollar de alguna forma el pensamiento lógico en esta asignatura. ¿Hasta ahí es claro?
¿Aló? Sí, Sí, señor. señor. Pues la clave para el desarrollo del pensamiento lógico, y coloco ahí clave, ¿sí? ¿Qué? Es hacer preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? Entonces, las preguntas es algo que me permite de alguna forma percibir cosas. Y es lo que nosotros a lo largo del desarrollo de nuestra vida lo hicimos. Pueda que en algún momento nos perdimos y no nos hemos dado cuenta que nuestra mente responde preguntas permanentemente, pero cuando niños uno lo hacía, lo expresaba. Es más, uno recuerda cuando ha tenido hermanitos o ha tenido hijos, que hay una etapa de la vida que ellos hacen ese ¿por qué? ¿Por qué? Le preguntan el por qué de las cosas. El por qué de las cosas es una forma de poder ellos entender, comprender y apropiarse de cada situación que está viviendo. Entonces, le pasa un huevo y está caliente, le pregunta, ¿por qué está caliente? Y porque está caliente, quiere saber por qué tiene esa temperatura el huevo. Y un poco, en muchos de los casos, esas preguntas lo que ellos quieren es incorporar a su haber muchas de esas respuestas. ¿Para qué? Para poder ellos apropiarse de ellos y ir desarrollando esa capacidad de desarrollo del pensamiento lógico. Entonces, sin darnos cuenta, una de las grandes situaciones y que es la clave que ustedes van a tener a lo largo de su vida como profesionales es eso, es preguntarse. Preguntarse para poder programar, preguntarse para hacer un desarrollo tecnológico, preguntarse para qué, dar una respuesta a una situación, a un problema, a un interrogante que de alguna forma está dada. Entonces, cuando ustedes van a trabajar personal o individualmente o colectivamente en una organización o en una empresa propia, va a haber preguntas que que uno se va a hacer y que de alguna forma tiene que responderla. ¿Para qué? Para poder empezar y arrancar el camino de iniciar algo. Iniciar algo es que dar una iniciativa que de alguna forma le va a permitir llegar a qué? A emprender algo. Entonces, es esa capacidad de alguna forma la capacidad de desarrollo del pensamiento lógico está basada en una clave que es el interrogante, es la pregunta, ¿sí? Si yo llego y le digo a ustedes, ¿cómo puedo yo un tema hacer que las personas entiendan? Pues automáticamente estoy haciéndole esa pregunta. ¿Cómo pueden ustedes hacer que una persona entienda un tema? Estoy haciendo esa pregunta. Automáticamente esa pregunta tiene que arrojar una respuesta. Muchos de los casos, lo que nosotros hacemos es que cerramos nuestra mente y no respondemos, no sabemos, qué es lo que a veces uno hace, la mayoría lo hacemos. No tengo ni idea, no sé cómo hacerlo. Pero curiosamente no nos tomamos la molestia de desempolvar muchos de esos pensamientos lógicos que nuestra mente tiene y que automáticamente, digamos, uno podría sacarlos. Yo me acuerdo, digamos, y lo voy a traer a colación, alguna vez que fue un instante de mi vida cuando yo quise, ahí fue donde me dio el deseo de enseñar. Yo me acuerdo que alguien me preguntó que era un fraccionario, ¿sí? Y yo tenía tal vez por ahí unos 15 o 16 años. Y yo me acuerdo que a esa persona le dije, un fraccionario es igual que un quebrado. Y la persona me dijo, ¿cómo así? Y le dije, sí, es que un fraccionario es quebrar algo. ¿Y cómo así que quebrarlo? Y dije, sí, dividirlo en partes. Entonces me acuerdo que cogí un palillo y le dije, ¿qué es un quebrado? Entonces le dije, mire, aquí está un palillo que es una unidad y lo que hice es partirlo, o sea, quebrarlo. Y lo quebré. Entonces, ¿qué es lo que es? Ese palillo o esa unidad o ese palito ya no es uno, sino es dos. Y coloqué el palito que era inicialmente uno, pongo una línea que es un quebrado y lo divido en las partes que yo lo he dividido y eso es un medio. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas partes es un medio y eso es un fraccionario que es igual a un quebrado y es eso. Y me acuerdo de que esa persona aprendió y me acuerdo que
de alguna forma me lo manifestaba, que yo era el único que le había enseñado que era un fraccionario en virtud a eso. ¿Pero por qué lo hice? Porque, digamos, ¿quién me enseñó de pronto esa forma? Me la enseñó mi mamá, que si bien ella no tuvo la posibilidad de estudiar, tenía la capacidad de pensar, y ese pensamiento fue el que me dio el resultado de una respuesta a una pregunta que yo le hice cuando estaba estudiando, y ella me lo enseñó. Y yo me di cuenta que esa es una forma simple de dar respuesta a una inquietud. Y miren, ahí se estaba dando respuesta a una inquietud. Entonces, lo que les estoy colocando aquí es la llave para que puedan ustedes empezar a generar ese desarrollo del pensamiento lógico. ¿Y cuál es esa llave? Es lo que yo conozco aquí como clave, que es hacerse preguntas. El preguntarse es fundamental para poder dimensionar la situación y a partir de allí poder construir respuestas a muchas de las inquietudes que yo tengo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, entonces si es claro, ¿qué es lo que uno haría normalmente? Ustedes tienen que hacer permanentemente a lo largo de su carrera. Cuestionarse. Correcto, preguntarse. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué veo esta asignatura? ¿Por qué tengo que aprender esto? Y eso, en muchos de los casos, puede que ustedes no tengan la respuesta, pero se la deben preguntar a sus docentes, a sus maestros, ¿para qué sirve esta vaina? ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba en 11, yo preguntaba, ¿para qué mierda sirve el cálculo o la trigonometría? ¿Cómo yo sé que para qué sirve una integral o para qué yo veo, para qué carajo veo una integral o una derivada? Yo decía, esta mierda, no tengo, eso no tiene sentido, pero lo hice, pasé porque me tenía que pasar, pero nunca me pregunté. Ya cuando entré a la universidad es que empecé a preguntar y encontré lógicas de por qué se tiene que ver eso. Y en muchos de los casos esas lógicas me permitieron comprender situaciones físicas, químicas que hacen parte de la vida cotidiana y que son las respuestas a interrogantes que alguien se hizo y construyeron eso. Y ahí es donde aprendí, cuando digo aprendí quiere decir me apropié de eso para poder dar respuesta a esas inquietudes. Es importantísimo, hijos, es que ustedes entiendan que la clave para absolutamente desarrollar el pensamiento lógico están las preguntas. Bueno, de ahí vienen cosas como esta. ¿Qué están viendo ustedes en esa pintura? Esa es una pintura de Oleg Chuprayak que, digamos, nos muestra unas cosas. ¿Qué ven ustedes ahí? Cuatro personas que forman una cara. 4 personas que forman una cara. Curiosamente, uno podría pensar inicialmente que alguien que me describa la situación que se pueda observar ahí. ¿Qué situación está pasando en eso? Se está Un como registro de un bebé. ¿Cómo? bautizando, se Uno. está bautizando a un niño, se está registrando un niño, algo así. Correcto. Si tú estás viendo que hay un registro de un niño, porque aquí vemos un niño, sí, vemos un niño, vemos, esto entonces se está bautizándolo, este debe ser el padre, ¿sí? ¿Qué otra cosa ven ustedes ahí? Pues que están como en una choza, una cueva, y pues eso simula como el pelo del rostro que se forma. Correcto, puede ser una cueva o un esto. Y cuando hablo de actividades, alguien dijo solamente bautizan, ¿qué otra cosa podrían imaginarse? ¿Qué actividad están desarrollando allí? Un sacrificio. Un sacrificio, podría hacerlo. ¿Sí ve que hay múltiples interpretaciones? ¿Alguien tiene otra forma de ver esa fotografía o esa pintura? Están tratando de sanarlo, de pronto tiene algún problema o algo así. Correcto, puede ser un acto de sanidad. ¿Qué otra cosa se les viene a la mente? Un retrato. Un retrato. ¿Qué más se les viene a la mente? No se les viene nada más a la mente. Nadie más se le Que se ocurrió. está, o sea, está muerto y de pronto lo van a enterrar o algo así.
Mire, pensemos, voy a poner una interpretación mía, ¿de acuerdo? Voy a poner que este es el profesor, este es el maestro, estos son los alumnos, ¿sí? Si estos son los alumnos y este es el profesor, ¿qué interpretación puedo tener yo de eso? Como una Algo clase de medicina, de curación, podría ser. no correcto, pero curiosamente yo veo aquí un palo, ¿sí? Entonces, sin darme cuenta, puedo empezar a interpretar que hay un poder del maestro hacia las personas, en este caso sus alumnos, y que es una forma de hacer que los niños entiendan que la enseñanza es un camino dirigido por alguien, es una forma de ver la educación, que sin darnos cuenta lo puedo plantear como un principio que ha traído tradicionalmente la educación, es de ser dirigida, de no ser libre, de no permitirles que se desarrolle. Pero es una interpretación mía, ¿sí? ¿Qué es lo que en la práctica uno está evidenciando? Es que mire, esta es una imagen, y esta imagen pueden tener cientos de interpretaciones. Alguien a la ligera lo dijo, una cara. Otros dijeron, mire, es un bautizo. Otros dijeron, estoy registrándolo. Otros dijeron que es una sanación. O sea, sin darse cuenta, una situación puede tener automáticamente cientos de interpretaciones. Y esas interpretaciones están basadas en qué? ¿En qué creen ustedes que cada uno emitió eso? ¿Por qué cada uno emitió ese juicio sobre la observación de esa pintura? Porque utilizamos distintas operaciones mentales. Correcto, porque cada uno tiene un almacenamiento mental. Y eso es personal e individual, no es colectivo. No es que yo tenga que pensar lo mismo, ¿sí? Lo curioso es eso, es que aquí lancé una pregunta para que ustedes con el bagaje que tienen en su mente dieran una respuesta. No la predeterminé. Si yo la predetermino, que fue lo que hice ya cuando lancé un juicio mío, y yo les digo eso, entonces lo que hago es que ustedes interpreten bajo qué, bajo mi juicio. Entonces yo llego y le digo, mire, aquí en esta imagen hay un profesor, estos son los alumnos y es la forma de educación. ¿Qué ven ustedes ahí? Entonces, claro, yo he direccionado la observación, o sea, sin darme cuenta, los encasillé a ustedes. Y eso es lo que hace el pensamiento, ¿sí? Sin darse cuenta, el pensamiento puede tener la libertad cuando yo los dejo que piensen libremente o los puedo encasillar si yo quiero direccionarlos. Y es algo que es lo que decía Albert Einstein, no sean perros que hagan lo que normalmente hace todo el mundo. Le está diciendo es, ustedes deben de tener una capacidad de entender, de observar, entender, analizar, abstraer y plantear cosas con base en lo que ven, no en lo que en términos prácticos muchas veces nosotros los encaminamos. ¿Por qué? Porque cuando los encaminamos en muchas de esas razones estamos direccionándolos y ese direccionamiento puede ser errático. Esto no quiere decir que ahora todo no lo van a entender, porque en términos prácticos hay elementos mecánicos que son herramientas que ustedes utilizan para poder pensar. Pero aquí, por ejemplo, que lo estamos haciendo bajo una imagen, pues automáticamente me sirve ¿para qué? Para demostrar claramente qué es eso, qué es el pensamiento libre o el pensamiento direccionado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿sí? ¿Qué ven ahí? ¿Aló? ¿Alguien que diga qué ve ahí?
Pues con un análisis se puede ver una cara y la piedra donde está sentada la señora es como el mentón de esa persona. Hay una cara también dibujada. Es una cara dibujada, pero digamos, la situación, ¿qué situación es la que ustedes alcanzan a ver ahí? O sea, que hay un trasfondo de eso que es una imagen, que en este caso es una cara, pero si yo les digo, ¿qué ven ustedes ahí? Es, digamos, planteemos la situación que está pasando ahí. Hay un Pues señor tocando una flauta y la cara, hay una cara en el árbol y parece que donde está el señor sentado tocando la flauta hay un cuerpo, pero es una rama. ¿Sí? Qué más ven? que en la parte de atrás hay una señora sentada sobre una roca, no sé, escuchando al señor tocar la flauta. Y si alguien quisiera redondear la imagen, ¿qué situación cree que podría estar pasando ahí? Hello, aló. ¿Quién quiere decir qué situación creen que está pasando ahí? Profe, en Tal el vez, chat, Sí, compañero escribió que la pérdida de alguien. la pérdida de alguien. ¿Y tú qué crees? pero yo creo que tal vez un cortejo. Sí, podría ser eso. Sin darse cuenta, es una forma de cortejar a una persona. O sea, hay una habilidad de que ese muchacho tiene que es tocar la flauta y a través de tocar la flauta quiere enamorarla a ella. O sea, esos sonidos de pronto quiere enamorarla. Así de que yo puedo darle cientos de interpretación a una imagen. Y eso está basado en qué? En esa capacidad que yo tengo de pensar lógicamente, o sea, a asociar cosas y esa asociación me permite generar interpretaciones. Y esas interpretaciones son las que yo necesito que ustedes desarrollen. ¿Para qué? Para que construyan ideas, para que construyan respuestas a inquietudes, a soluciones. Entonces, sin darme cuenta, este primer ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio que me muestra eso, me muestra la posibilidad de ver cosas, de imaginarme cosas libremente, no direccionándome. Si yo les coloco el direccionamiento, automáticamente les cerceno o les estirpo la capacidad de crear, de idear cosas. No, aquí las están ideando. Ustedes son los que se están imaginando esto. Yo estoy sencillamente mostrándoles cosas. ¿Sí? Esta creo que es la última. ¿Qué ven ahí? Que un señor le está enseñando cómo a leer a una muchacha y pues teniendo en cuenta la época, pues considero que eso era incorrecto, ¿no? En esa época las mujeres no podían leer y por eso están como en un lugar donde no hay más personas. Podría decir. Ok. ¿Quién más ve? ¿Qué más ven ahí? Pues en la parte de atrás también se ve una señora que pues parece que tiene el brazo como recogido como si estuviera llevando algo, entonces yo asumo que pues también es un libro. Entonces, sí, como dijo la compañera, el señor está como enseñándoles a leer y entonces como ya pasó el turno de la otra, entonces ya se va hacia la casa. Correcto, puede ser, o podemos pensar que es un monasterio donde los monjes están enseñándoles a esas personas cosas, ¿sí? Y vemos que, digamos, hay un aislamiento, o sea, no había esa educación, si lo quiere uno interpretar, colectiva, sino es individual y personalizada, pero igualmente ve uno con el bosquejo del entorno de una imagen de una cara, de una persona mayor, o sea, hay interpretaciones que de alguna forma cada uno de nosotros las hacemos. Y eso es lo que en la vida diaria hay, que nosotros de alguna forma lo que entendemos claramente es que bajo las circunstancias o situaciones que nosotros vivimos tenemos que tener la libertad de poder expresar lo que nuestros sentimientos, o sea, lo que sentimos, que es observar, escuchar, sentir, palpar, gustar, me arrojan para qué, para poder dar una respuesta a esas inquietudes.
Si yo no hago eso, estoy perdiendo esa capacidad de desarrollar ese pensamiento lógico que yo tengo. El pensamiento lógico está basado en eso, en poder utilizar todos esos órganos de los sentidos ¿para qué? Para poder dar respuesta a una situación, a una inquietud, a algo que es lo que en la práctica hoy está uno viendo. Entonces, estas imágenes que les acabo de colocar son situaciones puntuales que les estoy permitiendo que ustedes generen una interpretación individual. En la primera, después de haberlo ustedes hecho, yo lo que hice fue direccionar y digo, mire, eso es una forma de educar, pues esto es una forma de ver mía. Y si yo les coloco la forma de ver mía, pues obviamente los encasillo y los limito. Aquí lo que les estoy diciendo es, tengan la capacidad de pensar libremente y construir a través de esa libertad ese pensamiento lógico y con base en ello planteen ideas que puedan generar transformación y que puedan emprender, o sea, arrancar ¿para qué? Para poder resolver situaciones que a lo largo de su carrera o a lo largo de su vida se les van a presentar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Bueno, esa es una forma de ver. Ahora vamos a esta. El ejercicio consiste en operaciones en las que los sumandos han sido sustituidos por foles. Solo conocemos los resultados. La clave consiste en resolver la última operación gracias a la información que recogemos de lo anterior. Pero hay que fijarse en los detalles porque no es tan fácil como parece. Entonces, alguien que me dé la respuesta de ese interrogante que está al final. 101. 81. 101. ¿Quién dijo otro? Yo 81. Yo, David Lugo. Por eso, 101, 81. Ahorita todavía no menos, ya tengo dos respuestas, que son diferentes, o sea, hay una variación de 20, entre 101 y 81 hay una variación de 20. ¿Quién más se arriesga? 104. 104, o sea, mire, ya hay tres respuestas. ¿Algunos coinciden con los de sus compañeros? Bueno, entonces, vamos a arrancar, no me dan respuesta, pero supuestamente creo que sí, o de pronto no, o que quieren estarse callados. Vamos a arrancar la de la 101, después la de 81 y después la de 104, para ver cuál de todos tiene la razón. O sea, ellos lanzaron una respuesta. Yo hice una pregunta, ellos lanzaron una respuesta, y al lanzar esa respuesta, la idea es que ellos me digan por qué dieron esa respuesta. Entonces, vamos a justificar, a sustentar una respuesta. Entonces, ellos la van a sustentar. Entonces, arranquemos con la de 101. Bueno, primero podemos ver las rosas arriba que, bueno, no sé si son rosas, en fin, que vemos que suma 20 más 20 más 20, por lo cual da 60 y podemos inferir que cada rosa vale 20. Después vemos a una rosa que vale 20 con dos flores azulitas, por lo cual podemos inferir, ya que el resultado es 30, que cada una de esas flores vale 5. Ok. En la parte de abajo vemos que la rosa azul que vale 5 está restando a dos rosas amarillas, por lo cual esas dos rosas amarillas cada una vale a 1, por lo que el resultado sería 3. Okay. Y por último, la última rosa amarilla vale 1 porque ya no está con otra, sino que está sola, más otra rosa roja que vale 20, pero aquí podemos observar una multiplicación, por lo cual, por la ley de los signos, se hace primero la multiplicación, es decir, 20 por 5 queda 100, más 1, que sería 101. Ok, ahí está la explicación. La de 81, cuénteme la niña de 81, ¿cómo observó eso? Pero de un momento que me confundí. Oh, tranquila, señor. Ella sí lo va a hacer, ¿o no? Sí, dejemos a ver si ella lo quiere hacer. Tranquila. Aquí, ¿qué es lo importante, hija? Y eso tenemos que, no tengamos miedo.
Tú dijiste 81 porque tú tuviste una interpretación de eso y de pronto puede ser correcto. O sea, o mejor, no pensemos que cuando alguien dice medianamente algo razonable, yo automáticamente lo mío no vale. No, vale porque de pronto lo que tú vas a hacer le va a permitir a su compañero reflexionar y decir, oye, sí, yo me equivoqué. O sea que no te menosprecies tu forma de ver las cosas. Arroja tranquila, rances al ruedo y me puedo haber equivocado. El equivocarse también es una forma de aprendizaje, o sea, no siempre las cosas nos salen, nos podemos equivocar y en la equivocación está también gran parte del aprendizaje y digamos de poder interpretar y poder tener una lógica al pensar. Entonces, de hijita. Sí, ya me organicé. A ver, pues las rojas equivalen a 20 y pues Sí, por eso a 60. Las azules equivalen a 5 y pues tienen 5 pétalos. Em, en la tercera parte que está con las amarillas, que están 2, pues esas equivalen a una. Y como son 2, pues entonces 5 menos 2 da 3. En la última parte está una de ellas, o sea que en esa parte equivale a 1. Ahí está una rosa, bueno, la roja que equivale a 20 y la azul que tenía 5 pétalos, pero ahora tiene 4, entonces esa equivale a 4. Entonces 20 por 4, 80 más 1, 81. 81. Muy bien. ¿Qué dice el compañero de la 101? Sí, tiene razón, no vi el azul. Ah, ¿qué pasó? Si ve, hija, tú al principio dijiste, y me bloqueé, o sea, me equivoqué. Tú estás mostrando aquí un racionamiento diferente que es lógico y que está dando una respuesta. Ahora escuchemos a la de 104. No, profe, sino que es que al principio tenía 105 y me di cuenta de lo de la flor azul. Entonces yo le resté uno y no podía restarlo, sino multiplicarlo. Entonces en realidad da 84 y no 104. Ok, o sea, tú No hay problema. planteas y está de acuerdo con su compañera. Dime, Sí, señor. Sí, estoy dime de acuerdo. alguien. ¿Algún otro quiere decir algo? ¿Aló? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Yo puedo tener la razón, o sea, yo puedo hablar fuerte y decir, ay, ay", pero curiosamente que no es cierto. Y mire lo que pasó, este fue un ejemplo real y claro, su compañero inicial, y en esto no quiero lanzar juicios, sino estoy mostrándolo como ejemplificando la situación. Lo que muestra es eso, yo tengo una lógica que él la hizo clara, porque él al final llegó y dijo, mire, claro, esto es 5 por 20 da 101, es lógico, pero aquí decía, es importante observar, porque hay cosas que me pueden mostrar lo contrario, que fue lo que vio tu compañera, ella se dio cuenta de que aquí habían 5 pétalos y aquí habían 4. Entonces digo, es que estos 5 no están dados por la flor, sino están dados por los pétalos. Entonces, aquí lo que evidenció claramente eso. Y ella calladita, al principio se asustó y dijo, no, no, yo me equivoqué, pero después se llenó de valor y mire, trajo a colación su análisis y resulta que su análisis era cierto. Eso es lo que en la vida cotidiana a veces nos pasa, hijos. ¿Qué es lo que en la vida cotidiana nos pasa? Que hacemos preguntas, alguien responde y los demás nos quedamos callados. Y sin saber, curiosamente, o sabiendo que está equivocado. Y un poco lo que nosotros debemos aprender es que en la comunicación está gran parte de eso, de podernos comunicar, poder argumentar. Sin darse cuenta, sus dos compañeros generaron argumentos, ¿sí? Y juntos eran válidos porque tenían coherencia, eran lógicos, pero curiosamente uno de los dos era cierto. Y era cierto, ¿por qué? Porque sin darse cuenta tuvo un nivel de observación mucho más detallado, más fino, que conllevó a dar una respuesta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. ¿Qué conclusiones les da estos ejercicios? Todo se trata de percepción. Correcto, de qué percibo, pero curiosamente esa percepción tiene que estar asociada a lo que yo tengo en mi cabecita, ¿sí? Entonces, sin darse cuenta, todo el bagaje que ustedes tienen, que a lo largo de su vida han almacenado en su mente, es lo que le va a permitir
percibir para poder hacer un análisis, una reflexión, una comprensión o una interpretación y poder decir las cosas. Desde ahí que es importante que entendamos muchos elementos que hemos arrojado acá. Eso es fundamental ¿para qué? Para poder generar eso que estamos arrancando hoy, que es nuestra asignatura de desarrollo del pensamiento lógico. Es lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de nuestro semestre es eso, es poner a desarrollar la situación X, Y o Z que vayamos a construir y a partir de allí darle el máximo. ¿Para qué? Para que arroje un resultado significativo a esa situación problemática que nosotros estamos viviendo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les ha parecido la clase? Interesante y pues nos ha servido para como mantener la concentración porque participamos bastante. Ok, eso es lo que vamos a tratar de hacer, que nuestra clase sea eso, un ejercicio práctico de que de alguna forma podamos interactuar, podamos mostrar cosas, y ahí es donde juega un papel fundamental muchos de los elementos dados, ¿sí? Esos elementos dados es lo que en la práctica, voy a adelantar ya, ahorita me devuelvo a estos para poder concluir, ¿sí? A esta actividad que nosotros vamos a hacer, o sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestra mecánica de clase? ¿Sí? Hacemos una actividad que se llama asincrónica, o sea que ustedes la van a hacer bajo su responsabilidad, bajo su organización, bajo su, digamos, forma de ver las cosas. Entonces, lo que hacemos semanalmente es que los días lunes damos un tema de 8 a 9 y los días miércoles en este horario, la idea es que ustedes tengan estas 2 horas para hacer esas actividades asincrónicas. Esas actividades asincrónicas son actividades que las van a hacer para afianzar ese conocimiento. Y como vamos a aprender haciendo, que es el método, entonces, ¿qué quiere decir? Que cada actividad vamos desarrollando y vamos a aprender a hacer. Y la suma de ese hacer es la que nos va a llevar a que en la primera parcial tengamos una propuesta, en la segunda tengamos un proyecto y en la tercera hayamos desarrollado ese proyecto y lo hayamos evaluado. O sea que es permanente, digamos, permanente y vamos desarrollándolo paulatinamente. La actividad de esta semana, que la idea es que la puedan hacer ahorita que terminemos, son estos 3 elementos dados. Entonces, ¿qué es la primera? Entonces, lo que primero yo observo es coger, tratemos de sacar ahí, ya está en la plataforma esta impresión, y unamos puntos sin levantar la mano. Entonces, cojamos un punto y leemos y miremos qué figura encontramos en cada uno de estos puntos y la figura que veamos, lo que hacemos es unir los puntos sin parar, y si tenemos que ser continuos, o sea, decir uno esto es así, esto me dio esta figura, y vamos desarrollando cuántas figuras están dadas. Entonces, la idea es que libremente puedan ustedes construir individualmente las figuras que ustedes consideren que ven allí. Y esto les va a permitir desarrollar lo que estábamos viendo ahorita en la imagen. Es que muchos tienen una capacidad de ver más allá y otros de pronto menos. Pero esto que me va a permitir, de alguna forma, empezar a visualizar esa capacidad que yo tengo para poder observar cosas a través digamos, de relacionar o integrar puntos. ¿Ese primer ejercicio lo entienden? Profe, Sí, yo tengo profe. una pregunta. Señora, ¿Deben de utilizarse todos los puntos o solamente los que uno no, crea los que importantes? usted vea. Usted, por ejemplo, yo aquí digo, ay, aquí tengo una muñeca, entonces lo que hago es unir estos puntos y digo, mire, este circulito está dado acá. Ay, perdón. ¿Sí? Este circulito está dado acá. Aquí llevo esta figura, ¿sí? Ojalá sean figuras, porque mire, aquí lo están viendo. Unas flechas, unos triángulos. Entonces, las figuras que tengan algún sentido, claro que lo pueda ustedes mostrar. Es libre, puedo utilizar los puntos que yo quiera. Si en una figura ustedes ven ahí que pueden utilizar todos, pues lo pueden utilizar. ¿Qué es lo importante? Es que yo, si arranco de acá, automáticamente vaya uniendo los puntos sin levantar, sin parar, sino sencillamente tengo que llegar de un punto y cerrar todos esos puntos para mostrarme la figura. ¿De acuerdo? ¿Claro? Señor. Sí, señor, Bueno, gracias. la segunda, aquí lo que vamos a hacer es buscar
entonces aquí hay una columna A, una columna B y una columna C. Entonces es buscar en cada una columna si la columna A es mayor o menor o igual a la B. Entonces, por ejemplo, aquí este primero, ¿son qué? En este primero. Iguales. Iguales. Entonces, así voy generando esa interpretación hasta llegar a la última. Entonces, la idea es generar eso. Entonces, un poco es eso, es ya observar un poco la visión clara de cómo usted, digamos, interpreta dos números o dos series que están dadas. La tercera es establecer ya, digamos, lo que corresponde a cada una de las casillas. Entonces, aquí hay una secuencia. 1, 4, 1, 5. ¿Cuál seguirá acá? 1. 1. Entonces, si ve que es llegar a establecer las secuencias basado en qué? En los antecedentes que yo estoy observando. Entonces, sin darme cuenta, estos tres ejercicios me muestran algunos elementos dentro de lo que es la capacidad, llamémosla, de desarrollo lógico que ustedes tienen. Es individual, no importa que se equivoque, pero lo importante es un poco evidenciar ese resultado que en la práctica me va a ayudar un poco a comprender, digamos, a ver cada uno de ustedes cómo hacer llamémosla, una visión de cada uno de ustedes y con base en eso poder establecer a futuro otros tareas. ¿Está ahí claro el ejercicio? Sí, profe. Ok. Entonces la idea es que este ejercicio nosotros tengamos el tiempo, quedan media hora, ahorita lo voy a hacer, pero voy a ver esas diapositivas que mostrábamos anteriormente, estas 5 diapositivas que son fundamentales, digamos, habíamos quedado ahí, que son fundamentales porque es el resultado de un estudio que hicieron digamos, un poco el modelo de enseñanza-aprendizaje de la educación universitaria que me gusta traerlo a colación en esta primera clase para que reflexionemos como lo hemos venido haciendo. Dice, todo el mundo conoce la polémica que se genera en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria. Se enuncian, entre otras razones, que los métodos no son los adecuados. Los contenidos son muy complejos para el nivel en el cual está el estudiante. Los profesores no saben explicar y los alumnos no estudian. Entonces, uno lo que vemos es que siempre, sin darnos cuenta, llámese el nivel de la enseñanza, pero en el caso de este estudio está dado para el universitario, siempre hay pretextos. Entonces decimos, oiga, ese método de enseñanza-aprendizaje no es el adecuado, ese contenido me parece que no es el que se requiere, ese profesor no sabe explicar, o el profesor dice, no, el alumno no estudia. Entonces son llamémosla formas de justificar en muchos de los casos la visión que tenemos de la educación. Y un poco aquí es donde juega un papel fundamental ese concepto de la responsabilidad, de la autodisciplina, del autoestudio, que conlleven a que yo soy como persona, yo soy el que me estoy formando, o sea, que el último resultado, el producto voy a ser yo mismo. Y sin importarme lo que pase con mis compañeros, con la universidad o con el profesor, lo importante es poder incorporar elementos que me conlleven a que mi desarrollo dentro de mi visión del pensamiento lógico sea lo más enriquecida posible para que yo pueda desarrollarlo y pueda hacer unos resultados relativamente significativos que conlleven al éxito nuestro. Para ello, lo que hizo Miguel de Zubiría fue generar un proceso, y es lo que lo ve en estas diapositivas de tratar de extraer eso. Ese es lo que se plantea, que la mayoría de los estudiantes colombianos, cuando ingresan a la educación superior, carecen de una buena formación y desarrollo del pensamiento lógico. ¿Y por qué dice él que una buena formación y desarrollo del pensamiento lógico? Porque curiosamente lo que nosotros hemos visto fue lo que traté yo de mostrarle en una de las imágenes. A ustedes les han direccionado el aprendizaje. Entonces, lo que uno observa, por ejemplo, si nos devolvemos al preescolar o a la primaria, era que nuestro preescolar, nuestra primaria, nos ponían a repetir cosas, pero nunca a crear. Y al no poder crear, nosotros no desarrollamos el pensamiento lógico. Y a eso es lo que se refiere él con una buena formación, porque lo que estoy hablando es de formar. ¿Qué quiere decir? Es que es como cuando yo cojo un barro y dependiendo de las manos del alfarero, es que yo hago figuras.
¿sí? Pero curiosamente lo que yo observo es que el alfarero que tiene los primeros años de educación no es el más adecuado. Él lo que hace es coger esa masa que es, digamos, el pensamiento de los niños o de los bebés y hacer lo que ellos creen que debe ser, cuando realmente lo que se debe buscar con la formación es eso, es que haya un desarrollo del pensamiento lógico. Y eso es lo que Miguel de Zubería anotaba debido a que muchos profesionales graduados pues obviamente carecen de ese desarrollo del pensamiento lógico porque no han tenido una buena formación. Entonces, yo quise traer a colación eso porque es esencial que el desarrollo del pensamiento lógico esté dentro de la formación, en este caso, si no lo tuvimos en preescolar, primaria, bachillerato, lo tengan en la universidad, que ustedes tengan la capacidad de desarrollar ese pensamiento lógico para resolver inquietudes y resolver problemas. El segundo es que los alumnos ingresan con fuertes debilidades en la parte de hacer las cosas, o sea, las operacionales, o sea, ¿cómo hago las cosas? Entonces, por eso yo siempre busco, sin darme cuenta, a asociarme a grupos, porque lo que no quiero es que vean las debilidades que yo puedo tener, pero curiosamente yo lo que debo buscar en mi proceso de formación es eso, es que esas debilidades se conviertan en fortalezas, pero eso depende de cada uno. Pero curiosamente lo que a veces hacemos en la educación universitaria es aumentar esas debilidades, ¿sí? O sea, hacer que las personas no respondan, no puedan hacer cosas, porque no tienen la capacidad. Y esto que ha generado es que el desarrollo de ideas esté cercenado, o sea, que no haya ideas. Y esto es lo que hace que la mayoría de profesionales no tengan ideas para construir cosas, sino que tengan que repetir, o sea, buscan la forma de entrar a repetir las cosas. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de producir, crear ideas que conlleven a cosas nuevas. Esta información fue corroborada realizando una prueba al inicio del primer semestre en cada una de las carreras. Entonces, lo que hizo Miguel de Zubería fue eso, generar la aprobación bajo principios y demostrar claramente que hay fuertes debilidades de los estudiantes en construir ideas para poder desarrollar resultados a muchas cosas. El tercer conclusión que sacó fue que se observó que una buena parte de los estudiantes les hace falta desarrollar disciplina de estudios. Esto para mí es fundamental. En la disciplina está el éxito. De hecho, lo que uno ve en muchos, cuando uno escucha para Jan Keiney o el japonés que es colombiano japonés, lo que evidencia claramente es que él dice que los colombianos somos muy inteligentes, pero los japoneses son disciplinados. Y lo curioso es que sin darse cuenta, la disciplina vence a la inteligencia. Es porque cuando uno es disciplinado, automáticamente hace las cosas. Y él lo muestra infinidad de veces diciendo, oiga, yo no entiendo por qué hablan de 8 días cuando son 7. No hablan de que ya llego y llegan 45 minutos. O sea, hay cosas que en la mente de los japoneses no está porque ellos tienen una visión de disciplina. Nosotros lo que hacemos es interpretar las cosas y utilizarlas. Entonces, en ese desarrollo de la disciplina hace gran parte del éxito. Mayor compromiso y motivación para la excelencia académica. ¿Qué es importante esos tres términos? Disciplina, compromiso y motivación. Son fundamentales ¿para qué? Para que yo tenga un éxito. Y es algo que tenemos que desde ya empezarlos a incorporar dentro de nuestro haber, a apropiarnos de eso, aprender a ser disciplinados, aprender a ser comprometidos y a motivarnos en cada ejercicio. Por más que no nos guste, pero curiosamente si nosotros le sacamos el gusto, vamos a comprometernos y vamos a resultar y sin darnos cuenta de pronto ese es el camino al éxito que nos está mostrando, sin darnos cuenta a veces se pierde. Entonces, fundamental que tengan esos elementos, disciplina, compromiso y motivación. El cuarto, otro dato de interés fue el saber qué tanto uso hacen los profesionales en su vida laboral de todas las asignaturas que ven en las diferentes carreras, como por ejemplo, aplicación del cálculo y la solución de problemas de su entorno laboral. Entonces, es curioso es eso. Yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse es esa, ¿para qué sirve esta asignatura dentro de mi carrera? Y creo que yo se lo mostré, yo al profesor dije, oye, hay unos objetivos claros, es buscar cómo el pensamiento lógico de alguna forma lo podemos desarrollar, entender de pronto unas herramientas que me ayuden a eso, buscar la forma de qué me aporta esta asignatura a mi desarrollo en las situaciones que yo voy a tener como profesional, para poder, digamos, tener un éxito en mi carrera profesional. Y por último, se evidencia que factores del orden sociocultural podrían incidir en los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando yo hablo de el patrón social y el modelo
cultural, pues evidencia claramente, o sea, los modelos culturales son los entornos en los cuales yo vivo y ese permite desarrollar patrones sociales, o sea, el patrón es el modelo de la sociedad y lo que uno observa claramente es que a veces esos factores influyen y lo que hay que buscar es tratar de que, digamos, en muchas personas estos patrones le permita de alguna forma liberarse de esas cadenas y desarrollar el pensamiento. Entonces son 5 conclusiones que Miguel de Zubiría en su estudio universitario los pudo traer y que me parecen importantes traerlos a colación. Entonces espero, muchachos, que digamos el ejercicio de la práctica nos haya permitido de alguna forma entender claramente qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, para ello, pues obviamente surgen estos interrogantes. ¿Qué hacer para no surgir reproduciendo, perdón, qué hacer para no seguir reproduciendo el sistema centrado únicamente en la operacional, sino permitir la exploración creativa? O sea, algo fundamental es eso, es cómo hacemos para que lo creativo renazca en ustedes, para que ustedes como ingenieros de sistemas puedan idear cosas innovadoras, creativas que conlleven a la solución del problema. Entonces, es algo que nos tenemos que proponer, ¿sí? Y la otra, cómo mejorar el sistema para que fuera más agradable para el estudiante y que sintetizara el gusto por el estudio de su carrera. O sea, tenemos que mirar cómo le sacamos el gusto a lo que estamos haciendo, ¿para qué? Para disfrutar nuestra carrera. Entonces, de ahí la importancia de ver esos 2 elementos que puede ser convertirse en un reto para nosotros, en buscar cómo exploramos esa creatividad y cómo hacemos que ustedes aprendan a sacarle gusto, ¿sí?, al estudio. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarse de mejor forma en la carrera. Bueno, preguntas, hijos. Preguntas. Ninguna, profe, todo claro. Ah, bueno. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Cómo les pareció la clase? Muy chévere, muy práctica. Ok, Héctor Fabio. Entonces, les voy a dejar estos 20 minutos para que ustedes puedan desarrollar las actividades y tenerlas. Y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana ya con un tema nuevo. Dios los guarde y que pasen un resto de día fabuloso. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Vamos.